Estamos ya en el capítulo 43. El tema en general de este capítulo, como ya hemos empezado a ver, nos va a ayudar a entender mejor que una persona, para valorar un tema, él tiene que tomar conciencia del tema y tiene que tomar conciencia que lo que me enseña el tema, no quiero desconectarme. Tan importante. Entonces, nuestro vínculo con la energía va a depender cuánta conciencia tenemos de lo indispensable que esto es en mi vida. Y que no puedo permitir que suceda algo que genere una desconexión. De paso, en este capítulo vamos a aprender algo importante. Cuando uno estudia un tema, uno debe fijarse los términos claves del tema. Porque hay veces el nombre, la palabra que expresa el tema, hay veces yo lo tomo como es una palabra muy común. Y yo ya tengo mi definición, pero no significa que el que me está enseñando el tema define de la misma forma esta palabra. Entonces, y esto pasa mucho cuando se trata de temas de judaísmo. La gente, por alguna razón, mucha gente tiene la tendencia de volverse autodidacta de temas de judaísmo y se imagina definiciones. El profesor les habla y el otro está en otra, porque él ya definió autodidacta, se imaginó lo que significa el tema y no es. Y el profesor le está hablando y él interpreta automáticamente distinto de lo que el profesor quiere enseñarle. Entonces genera que el alumno no va a entender. El Tanya es muy consciente de este tema. Y el Tanya, cuando elabora un tema, define la palabra clave del tema. Y vamos a ver un poco este tipo de tema en este capítulo. Por supuesto, no es una clase de definiciones, pero va a definir términos importantes en el tema de la energía que el Tanya está trabajando y nos está elaborando el tema. Nosotros ayer hemos empezado a hablar, a trabajar el tema de aquel temor básico, que sin este temor básico uno no va a llegar a cumplir las mitzvot adecuadamente. Y el temor es de no querer atentar contra el buen flujo de energía que tengo en mi vida. Este temor, este cuidado de que no suceda nada que atente contra el buen flujo de energía, esto va a ser la base tanto para que me va a motivar a alejarme del mal y me va a motivar también para hacer el bien. Uno para todo necesita de la motivación adecuada. Una persona que es un drogadicto llega a un punto que no siente que está arriesgando algo de su vida, que en realidad está. Pero él no toma conciencia del vínculo, de la tontería que le está haciendo, que esto atenta contra su salud, etc. Él se imagina que a mí no me va a pasar. Esto pasa a los tontos. Se imaginan. Igual que una persona que mete la mano al fuego,
se ríe de aquel que se quemó, porque él es el tonto que se quemó, pero yo no me quemo. Hasta que se quema, pero a veces es muy tarde y tomó conciencia muy tarde y hay un daño. Para entender este tema bien, respecto a este tema encontramos un dicho de nuestros sabios, que de paso nuestros sabios no inventan nada. Nuestros sabios solamente nos enseñan la parte insinuada en la Torá, que uno necesita de apoyo o tener mucho conocimiento previo para darse cuenta de de lo que la Torá me está insinuando, además del tema que está a la vista. ¿Y qué nos enseñan nuestros sabios en el Pirkei Avot? Nos enseñan: si no hay temor a Dios, no hay sabiduría. Y acá, ¿qué significa sabiduría? Normalmente uno se imagina, sabiduría es saber. Acá el Tanya nos demuestra que sabiduría no es saber. Sabiduría, uno tiene que saber, tiene que tomar conciencia que lo que cuenta en cualquier tema es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la sabiduría? Diploma, título, sapolía, orgullo, muy barato. El objetivo de la sabiduría, Tachlit Chochmah, el objetivo de la sabiduría es promover a la persona Torah o Masim Tovim, que la persona tenga estudio de Torah y buenas obras, mitzvot, benevolencia, buenas obras, actuar adecuadamente. Es decir, solamente medir el valor de la sabiduría, si uno sabe o no sabe, si sacó una buena nota o no sacó una buena nota, solamente saber y no traer práctica es igual que no saber. ¿Para qué sirve saber si uno no lleva la práctica? ¿Para qué sirve? La práctica es el objetivo de la sabiduría. Entonces, cuando la Torah dice sabiduría, la Torah no se refiere a un conocimiento, a un mero conocimiento que en la práctica es pobre, porque no llega a la práctica. Sino cuando la Torah habla de sabiduría, la Torah incluye el objetivo de la sabiduría, que es la práctica. Tanto para promover, ¿quién es la persona que va a estudiar Torah adecuadamente? Aquel que tiene sabiduría a punto de saber, conocer la importancia de estudiar la Torah. ¿Quién es la persona que va a estar animada a tener buenas acciones en la vida? A tener acciones, llenar su vida de acciones buenas, aquel que tiene sabiduría. Es decir, saber su principal objetivo es llevar a la persona a alguna práctica. Si no, es una sabiduría pobre. Y probablemente la persona tampoco conoce bien la materia. Porque el que conoce se convence y practica.
El que no conoce, no se convence y no practica. ¿Cuál es la prueba? El verdadero examen. Si la persona sabe la práctica. Conozco gente, he conocido gente, sí, que gente que ha sacado muy buenos títulos, con muy buenas notas, con excelencia, con premio. En la práctica, nada. Conozco. En la práctica, nada. Y la persona misma se pregunta cómo. Porque en realidad no conoce bien. Memorizó bien. Hemos hablado últimamente, los exámenes generalmente en el mundo son exámenes de memoria. ¿Cuánto te acuerdas de la materia? Las yeshivot auténticas es distinto. La mayor parte de los exámenes es oral y no necesariamente en público, sino que el profesor mira. Mi papá me contaba que él tenía un profesor que a él no le interesaba mucho qué van a contestar los alumnos en el examen. Lo que le interesaba era mirar cómo el alumno abre el libro, porque el profesor decía, ven al examen con la Guimará. Y él miraba cómo él abre la Guimará. Él ya tenía definido. Es una práctica. El que conoce un tema abre el libro distinto. El que no conoce va a abrir de otra forma. Es algo inconsciente. La práctica es el mejor examen. Y vemos, todo el judaísmo está basado en práctica. Cuando Dios preguntó al pueblo judío si quieren la Torah, ¿qué dijo el pueblo judío? Naaseh venishma. Primero nace, práctica. Y después vamos a entender. Es decir, la práctica es el mejor examen de la vida. Entramos a un campo un poco más profundo. Todos en el día de la boda declaran, wow, mi pareja. Pero cuando llega la práctica unos meses después, oy. Porque en el día de la boda fue una declaración. Ahora, la vida real, la práctica, ya, ahora es el examen real. La declaración en el día de la boda, a veces es una declaración inconsciente. Esto está trabajando el Tania. Que uno en el día de la boda ya tenga práctica. Es decir, que no sea solamente una declaración de ser pareja como debo de ser. Acá, lo que sucede es que la práctica es blanco o negro. No hay términos medios. O haces o no haces. Así de sencillo. No hay otra forma. En el examen no es blanco o negro. Uno puede dar una media respuesta, uno puede copiar. Hay muchas cosas que pueden suceder. Pero en la práctica, uno tiene, es blanco o negro, o has hecho o no has hecho. También existe prácticas sin conciencia, etcétera, que el Tania ya elaboró bastante ese tema. Pero en la práctica define los temas. El que abre la Guimará inconscientemente, abrió con ignorancia, el buen profesor se da cuenta. Muy interesante. Después de estudiar esta parte del Tania, en la Yeshiva he visto cosas muy interesantes. Y les cuento, hay gente que tiene libros de Torah, su Guimará, muy gastada.
muy gastada. Muy gastada, es decir, la página rota porque lo trabajó y estudió. He preguntado a una persona que ha visto los libros en la oficina del Rebbe y he preguntado porque el médico del Rebbe una vez dijo que el Rebbe pasaba la mayor parte del día estudiando. El secretario del Rebbe una vez dijo que el Rebbe a veces se demoraba en contestar por dedicar mucho tiempo al estudio. Entonces yo pregunté a alguien que miró los libros en la oficina del Rebbe, ¿cuál es el estado de los libros? Hay libros que el Rebbe ha utilizado 50 años, 60 años, todos los días. Y me dicen que los libros en muy buen estado. Las hojas viejas, pero los libros en buen estado. Es decir, mira las charlas del Rebbe tan profundas. Y el libro gastado no fue una prueba de que la ha estudiado. La charla del Rebbe es lo que demostró su sabiduría, la práctica, cuando él compartió con el público. Entonces, acá el Tanya está trabajando el tema de que cómo sabemos que hay sabiduría, con la práctica. Es decir, cuando el Pirkei Avot dice, si no hay temor a desconectarse de Dios, no hay sabiduría. No hay sabiduría. La práctica de la sabiduría va a comprobar si la persona realmente está preocupada de tener el cuidado con la energía para no desconectarse. La palabra sabiduría, a partir de hoy, cuando leemos esta palabra, tenemos que saber que no se trata de solamente almacenar información en mi mente, sino sabiduría incluye lo que viene después, que es la práctica. Tanto de alejarse del daño como de acercarse a la buena obra. Y eso es lo que el Rebbe escribe acá en la nota. Si falta el temor a Dios, la persona no puede cumplir adecuadamente la Torah y las mitzvot. Esa es sabiduría. Si no hay el temor, el cuidado con la energía, la persona no va a cumplir adecuadamente. Mira cómo él es cuidadoso de usar la palabra adecuadamente. Es decir, cumple. Es un buen judío, pero no está haciendo las cosas en forma adecuada y en algún momento salta. Porque hacer con sabiduría significa hacer con conciencia. Y cuando hay conciencia, uno trata de hacer lo mejor posible. Entonces, mira, cuánta gente hace obras buenas, pero el primer problemita se escapa. O adecuada hace, pero hace el mínimo. Para mí está bien así. No. Ok, seguimos. Este nivel inferior de temor, es decir, que una persona solamente se preocupa de no dañar su buen contacto, su buena conexión, su buena sincronización con la energía. Esto es el nivel inferior. Hay más. En este capítulo que se llama cuidado a la energía o temor de no desconectarse de la energía, este capítulo es el nivel básico, inferior de este capítulo. No capítulo 43, este tema. Y acá vamos a ver otro término que uno tiene que aprender a definir.
Este nivel inferior de temor comprende un aspecto de pequeñez. Uy, cuando uno escucha la palabra pequeñez, se asusta. Hoy yo no quiero ser pequeño, yo quiero ser grandecito. Pero vamos a definir, calma. Entonces, leamos de nuevo. El nivel inferior de temor comprende un aspecto de pequeñez y un aspecto de grandeza. Es decir, en el cuidado, en la preocupación de no dañar mi buen vínculo con la energía, hay un aspecto pequeño de pequeñez y hay un aspecto de grandeza. Vamos acá a ver una nota introductoria a este tema y lo vamos a trabajar. El aspecto o cualidad de pequeñez describe, él ahora va a aclarar qué significa pequeñez. Describe el temor o el cuidado con la energía, de no perder la energía, se experimenta como resultado del temor innato. Cambió la palabra. Ya no es un temor inferior, es un temor innato. Es un temor innato que posee el judío hacia su energía divina. Es decir, el temor pequeño es el temor que tenemos no trabajado, no logrado. Lo tenemos como regalo. Es algo innato en nuestra vida. Lo único que tiene que hacer uno es revelar. Y eso es lo que él dice ahora adelante. Y que es meramente revelado, no construido, no adquirido, no incorporado a mi vida, sino revelado. Ya está, ya está. Que es meramente revelado a través de la meditación. ¿Cómo uno revela? La meditación no es siempre para adquirir algo nuevo. La meditación en este aspecto es igual, conocen aquellos programas de gente que hace alguna actividad muy difícil. Ponen un bloque de hielo y lo tiene que romper. O doblar un cuchillo, etc. ¿Qué hace la persona antes de hacer esta acción? Mucha concentración. En otras palabras, mucha meditación. Pero meditación en un punto. Y medita, se concentra tanto, se conecta tanto con el tema que logra hacer algo, logra destapar un poder que normalmente uno no conoce que tiene. Es un poder de concentración, no es un poder de hacer lo que él ha hecho. Lo que él ha hecho es solamente un resultado de su concentración. Entonces, todos tememos desconectarse de la energía. Todos cuidamos nuestro buen enchufe a la energía. Y esa es en forma innata. Pero esta preocupación, este cuidado, tenemos que revelarlo. Lo tenemos. No hay que ir a comprar. No hay que elaborar. No hay que estudiar. Hay que revelar. ¿Y cómo revelamos? A través de meditación en cuestiones. No es una meditación mente blanca. Babemaises. Sino, uno medita igual que aquel que medita en el hielo. Los yidden tienen algo más noble que meditar. Una meditación en cuestiones que conducen al temor a Dios. Conducen
a que una persona tema de desconectarse de la energía divina. ¿Qué cuestiones? Vamos a ver ahora. Pero son cuestiones que me van a aclarar, me van a hacer tomar conciencia de la importancia de tener energía adecuada, un flujo de energía adecuada, puesto que no resulta de la contemplación de la grandeza de Dios. Es decir, uno no está contemplando en cuán grande es Dios, sino él está contemplando la energía vinculada a él. Por esta razón es llamado pequeño. Vamos a leer hasta el final de la nota y después hablamos. El aspecto de grandeza caracteriza el temor a Dios, que resulta de la meditación en la grandeza de Dios, tal como esta grandeza puede ser reconocida en la creación. Vamos acá a hablar un poco del tema. Pequeño o grande no es el nivel de uno, es la materia. Si es una materia pequeña o es una materia grande. La materia pequeña. La materia pequeña va a significar que uno medita en algo grande, pero relativamente a algo más grande es pequeño. Grandeza es cuando uno medita en algo realmente grande. Entonces, si yo tengo un fuego grande y al invés de mirar al fuego grande, mira una chispa. La chispa también es fuego. Pero la chispa, en comparación al fuego, es pequeña. Es fuego también. Salió del fuego. Pero es una chispa nomás. Y meditar en el fuego es meditar en el gran fuego. Entonces es grande. Lo mismo también. La Torah llama la energía que cada uno de nosotros tiene. La Torah llama como una chispa. Porque realmente la energía que cada uno de nosotros carga dentro de sí, la energía que lo motiva, que lo hace vivir, esta energía es pequeña, es una chispa nomás, frente a Dios mismo. Entonces uno tiene dos posibilidades en que meditar. O él medita en la energía chispa que se encuentra limitada dentro de él, dentro de su vida particular, o él medita en la fuente de la energía que es Dios. Entonces, cuando él medita en la energía chispita que está dentro de él, es pequeño. Es una materia pequeña. A pesar que es innata, a pesar que me da vida y es mucho, pero en comparación a Dios en sí es pequeña. Pero cuando uno contempla y medita a Dios, ya es un tema grande. A pesar que no podemos contemplar en Dios, en lo que Dios es realmente es fuera, desconectado del mundo. Conocemos a Dios a través de sus obras en el mundo, como hemos estudiado en el capítulo anterior. Sin embargo, esto me lleva a conocer a Dios de una forma más amplia, que solamente el que abastece a mí en particular con energía.
Entonces, uno tiene acá, hemos aprendido, uno tiene la posibilidad de temer a Dios, de temer a perder la energía, mi energía, nada más. Eso es lo único que me preocupa. Pero cuando uno se preocupa de la grandeza de Dios, uy, qué gran energía. Y uno se dedica a esta grandeza. No está hablando lo que Dios le da. Solamente contempla cuán grande esta energía. Ya está hablando palabras mayores, grandiosas, grandeza. Él está hablando de la grandeza de Dios. Cuando uno busca su propia energía, no está hablando de la grandeza de Dios, está hablando de su energía. Seguimos en el Tania. Esto es decir que el temor de desconectarse de la energía tiene la cualidad de grandeza. Todo va a depender cuál materia uno medita. Si él medita en un uso de energía pequeño, chispa, o uno medita en lo que es la energía. A pesar que es muy abstracto, muy grande, él no va a lograr contemplar totalmente, pero él está dedicado a esto. Depende a qué tema uno se dedica. Dice el Tania, leo de nuevo. Eso es decir, que el temor tiene la cualidad de grandeza cuando esta categoría de temor de nivel inferior todavía, la básica, es un resultado de la contemplación de la grandeza de Dios, no de la energía que me da vida, sino de lo que es esta energía. Según cómo uno aprende acerca de la energía, según lo que esta persona percibe a través del hecho de que Dios es aquel que provee a toda la creación de qué? Energía de vida. Lo que el mundo, el universo más tiene es energía. Tenemos diferentes cuerpos, pero una sola energía enorme. Entonces, esta misma energía vamos a encontrar dentro del Yehudí, dentro de la luna, dentro de cada existente. Pero es una energía enorme. No son diferentes energías, es una energía enorme. Cuando decimos que somos un universo, nos referimos que somos una sola energía. Un tema muy bello, muy importante. El tema es sí, acá han preguntado si la energía varía. Por supuesto, la energía es una, pero la energía como está cuando se trata del objetivo del universo, está más expresada. Cuando es un tema técnico, está menos expresada. Cuando uno se desconecta de la energía, menos energía. La energía es la misma. Eso es lo que hemos estudiado en el capítulo anterior. Dios no tiene cambios, no sufre cambios. Pero la expresión de la energía acá sufre cambios. Entonces, uno tiene
el libre albedrío, ¿en qué meditar? Es decir, el libre albedrío no es solamente entre el bien y el mal. Libre albedrío es entre el bien y el bien. Meditar en la energía que yo tengo dentro de mí es algo bueno. Meditar acerca de la energía global también es algo bueno. Pero es meditar en algo mucho más grandioso. Es decir, que uno tiene libre albedrío dentro del bien. Es igual que dice en el Ayom Yom. Uno puede escoger trigo. Hoy puede escoger perlas. Los dos son importantes. Los dos son necesarios. Pero uno es pequeño y el otro es grande. Seguimos. O sea, que significa que Dios anima al mundo. Dios no anima control remoto. No. Dios no es flojo para pararse del sofá. O cuando está parado en la puerta, ya con su celular, prendió todo. Me gusta la idea, pero Dios no usa este método del control remoto. Dios anima estando ahí. Esto es el significado que Dios llena todos los mundos, todas las esferas. Todo lo que hay es animado por la misma energía y la energía efectivamente está ahí. Cuando decimos que Dios está en todo, es porque Dios no es un Dios a control remoto. Mantener diferencias. La estatua ni control remoto tiene. Bobe maices, tontería. Él es estática y ni a control remoto. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que hay gente que aplica el nombre Dios a estos temas tan contrarios a la energía! Totalmente contrarios a la energía. ¿Dónde está la tontería? ¿Hasta dónde es capaz llegar una tontería? Dios es un Dios activo. Dios no es un Dios que está jugando golf. Dios no es un Dios que va a la playa y deja el país ahí trabajando. No. Dios es un Dios vivo, activo, Melech, Jai. Dios es un rey vivo. Melech, Jai, Vekayam. Decimos en el Modani todos los días, un rey vivo, un rey de vacaciones. ¿Sabe lo que es un rey de vacaciones? Su vice lo reemplaza. Es decir, que ahorita él es solamente título de rey, pero en la práctica no está. Disculpe el término, pero es igual que no vive. Dios no tiene vice. Dios no tiene reemplazante. Dios es un rey vivo constantemente. Actúa, llena todo. La energía es constante. Y acá vamos a leer una nota. Vamos a leer acá una nota. Dios provee de vitalidad a todos los mundos, todas las esferas. Mundos son mundos de energía. Él provee. ¿Cómo? Mira lo que dice. A través de que Él mismo, no su emisario, Él mismo, se invierte a través de su investirse en ellos. Está metido en ellos.
Hay más Dios que materia. De nuevo, en la existencia hay más Dios que existencia. Y sigue. Esta fuerza vital es armonizada con la espiritualidad innata. Es decir, la energía se adapta, se armoniza con la espiritualidad innata del particular mundo o ser creado en el cual Dios se inviste él mismo. Y Dios se amoldea, si es un hombre, si es una mujer, si es un goy, si es un id, si es un animal, si es un ángel, si es tierra, lo que sea. Dios es todo, porque Dios nunca está de vacaciones. Dios es un vivo. Melech Chai Vekayam. De paso, ya que estamos víspera de Rosh Hashanah, ¿por qué celebramos Rosh Hashanah en el día que Adán fue creado y no en el día que el mundo empezó a ser creado? Bereshit. Explica el Rebbe, porque nosotros celebramos vida. Nosotros meditamos en la vida. Cuando el mundo fue creado en el primer día, no había vida. Vida empezó a tener cuando empezó a ver a Adán andante, que actúa, energía viva. Esto es lo que celebramos. Nosotros no celebramos estatuas estáticas, burdas, que ni control remoto tiene. Nosotros celebramos el Dios viviente. Así empezamos el día con el Modéani, rey viviente, no un rey de vacaciones, no un rey dormido, sino un rey viviente. La criatura puede estar durmiendo, así Dios ha hecho. Pero Dios, lo yanum, velo ishan. Dios no duerme. Y ni se queda yanum, medio dormido, así medio cansadito, tampoco. Porque la energía, todo el tema de dormir, todo el tema de vacaciones, muertas, no va con la energía. Todo el concepto de energía es Melech, Chai, vivo, Vekayam, y existente. Primero vivo y después existente. Tuve acá una pregunta, si a una persona muerta tiene energía. La energía nunca muere. El alma nunca muere. El cuerpo muere. Y el cuerpo sigue teniendo algo de energía. Por esa razón que hay un entierro. Hay algo. Si hay algo, hay energía. La energía nunca se aleja. Puede estar muy oculta, pero está. La diferencia va a ser si uno se da cuenta físicamente o no. Seguimos en la nota y vamos a leer de nuevo la última frase. Esta fuerza vital divina es armonizada, encaja con la espiritualidad, con la parte energética de cada tema, que es innata. No es que uno decide si va a tener energía o no. Es innato. Ahí está. Está del particular mundo o ser creado. Cualquier detalle que está en este mundo, hay energía adaptada. Una persona fallecida, la energía ahora está adaptada a un fallecido.
ya no es una persona que está actuando. Entonces la energía se adapta. La luna no es estática, no es una estatua. Pero la luna, en comparación a la acción de UNID, es estático. Es poco. UNID actúa mucho más. A pesar que la luna emite energía, emite luz, circula, etc. La diferencia, Dios está en todo igualito. La diferencia es más oculto o no. Entonces, cuando Dios libra, hay momentos que uno piensa hoy es su momento más difícil, es porque está más oculto, pero no desaparecido. Cuanto más alto es el mundo o el ser creado, tanto más excelsa es su fuerza vital divina. Eso es importante. Cuanto más elevado, uno requiere más energía. Y acá agregamos un punto. Cuanto más un judío crece espiritualmente, más energía él va a adquirir. No es que él creció porque comió mucho. En su labor, en su acción en el mundo, se ha vuelto más grande. Alcanza más, necesita de más energía. Un judío que cumple más mitzvot va a necesitar de más energía. Un judío que busca cómo aprovechar su vida para su misión, está ocupado y todo el tiempo está agregando más y más, requiere más energía. Les cuento, una vez una persona se me acercó y diciendo que quiere hacer una tzedakah, una donación. Pero él quería hacer una donación a una sinagoga muy antigua y poner ahí un Sefer Torah. Le digo, es que uno escribe un Sefer Torah es una mitzvah. Pero una preguntita le hago. ¿Cuántas veces van a usar tu Sefer Torah? No sabía qué contestar. Fue a hablar con el gabay de la sinagoga y el gabay dice, mira, nunca, solamente en el día que tú vas a inaugurar el Sefer Torah, porque tenemos tantos Sefer Torah, no hay cuándo, no hay quién. El Señor vino corriendo donde mí y dice, no, ¿qué hago entonces? Le recomendé que reparta libros, lo que la Gemara dice, del gran mérito que tiene la persona que imprime o escribe libros y comparte con otros. La Gemara dice que eso es algo importantísimo. Entonces, ya es mucha energía. Mucha gente, él ha promovido mucha gente. Y ahí él se llena de energía. Este judío, todos los años, en la fecha de esta conversación, él me llama. Está hablando en serio. Para decir, mi energía se está ampliando. Un judío tiene que saber, ¿quieres más energía? Seas menos estatua. ¿A quién uno quiere compararse? ¿A quién él quiere imitar? ¿A Dios? Jai de Kayam. ¿A Dios que actúa y vive todo el tiempo? ¿O manteniendo las diferencias, compararse con la que estatua estática en la playa, sumamente estático? ¿A quién uno quiere comparar? Por supuesto que tenemos que compararse, imitar a Melech Jai de Kayam. En la mañana cuando uno se despierta es lo primero que dice. Que el rey Dios es Jai de Kayam. Él es mi ejemplo.
No solamente reconozco que Él está, sino Él es mi ejemplo. Y si uno va con esta visión a su día, va a cumplir lo que dice acá. Tanto más excelsa, cuanto más alto es el ser creado, tanto más excelsa es su fuerza vital. Está en nuestras manos ser una estatua o ser un Dios. Eso es todo. ¿A qué uno se dedica? ¿A qué estilo de vida uno se dedica? Y esto es el tema fundamental en la vida. Y el Tania da mucho énfasis a eso. El Tania nos abre los ojos. Los motivadores que van y motivan masas, no motivan. Es un teatro. Este texto es lo que motiva a uno. Que uno se dé cuenta que él puede ser una estatua o él puede ser un Jai de Kayam. Una estatua no es Kayam, no es existente. Está, pero no es Jai, no es vivo. Concluimos con la nota. Regresamos al Tania. Ahora el Tania va a entrar un poco a temas energéticos que hay en el mundo. No sé cuánto tiempo nos va a alcanzar hoy, pero empezamos. Muy interesante ejemplos que él va a ir dando, pero son ejemplos de la Torah misma y ejemplos que cuando uno analiza, fabulosos. Nos enseñan nuestros sabios, que no es invento de ellos, es Torah. En el Talmud, el Tratado de Hagigá, página 13, la Dua. Soy específico porque son temas muy interesantes. Nuestros sabios en la Gemara miden cuánta distancia hay desde la tierra hasta el cielo. ¿Qué cohete ha medido? ¿Qué rayos de láser ha medido? La Torah ha medido. La Torah del rey viviente. Todo está en la Torah. Tenemos que gastar millones y billones, billions, en un cohete para siquiera medir el inicio. No, ya tenemos en la Torah. El mismo Melech Jai de Kayam me cuenta. Y dice la Gemara, de la tierra a los cielos hay una distancia de caminata de 500 años. Imaginémonos cuántos metros uno alcanza por día caminando sin parar o por hora. Multiplicamos por 24 y así multiplicamos a 500 años. ¿Cuánto espacio uno va a caminar? Esto es la distancia. Pero mira el lenguaje tan interesante, la forma de expresar de nuestros sabios. Muy, muy importante. Mañana vamos a seguir elaborando este tema.